Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vamos a traerles Dracunidad o Dragunity para los panas. Y eso sí, créditos al buen Adray, que nos va a ayudar con algunas repeticiones el día de hoy, así como con su versión. Elegirás tú con lo que tengas en tu cuenta. Yo solamente llevo una estructura, nuestro compañero sí le metió 3 y la verdad es que ambas están bastante buenas. Es un mazo que su habilidad no es tan restrictiva como uno pensaría, así que no se sorprendan que salgan versiones bien disparatadas de este mazo, porque su habilidad simplemente lo limita en llevar, o bueno, invocar dragones y bestias aladas que tengan 2400 de defensa para abajo. Así que como ves, una habilidad que en realidad es más libre de lo que aparenta. Ahora, ¿de qué va este mazo? Bueno, es un mazo de sincronías que tiene dos tipos de monstruos, las bestias aladas y los dragones. Ten cuidado porque algunos sincronías, como va a ser el caso de Barcha, sí te van a especificar utilizar una cosa y otra en particular. Ahora, las bestias aladas suelen ser los niveles 4 para abajo que no son tuners, mientras que los dragones suelen ser justamente los tuners más los monstruos de nivel alto del main. De ahí lo que van a hacer es que sus monstruos se pueden equipar como magias bajo ciertos efectos que van a hacer ellos mismos, y los tuners se pueden invocar desde la zona de magias o trampas a el campo. E incluso algunos de ellos, que tal vez ni siquiera vamos a llevar, pues pueden hacerlo infinidad de veces mientras que estén equipados. Así que mientras más equipes, más spam de cartas vas a tener en el campo. Pero para continuar hablando de esto, hablemos de una vez de la habilidad. Esta, como ya te expliqué, te va a limitar a monstruos dragón o bestialada con 2400 o menos de defensa y monstruos del arquetipo. Luego de eso puedes directamente invocar lo que desees que cumpla las restricciones. Te va a poner al inicio del duelo Resplandor Dracunidad, Mazmorra Dracunidad, que es una counter, de magias nada más, eso sí, y a el buen Romulus, un enlace del arquetipo bastante chido porque te busca magias o trampas del arquetipo. En cualquier caso, luego aparte de eso tiene otro efecto. Si tienes Barranco, Torbellino, Dracunidad en tu mano, lo revelas al oponente y te puedes arreglar la manito, ya que devuelves una carta de tu mano al deck y luego te añades una carta de monstruo, Dracunidad o de equipo. Con esto, al tener una de estas dos cartas, pues te vas arreglando todo. Así que la consistencia del mazo no se me hace mala. Los únicos puntos donde he llegado a briquear ha sido robando puro nivel alto y a lo mejor los tuners que por su cuenta pues a veces no llegan a levantar. Pero en general la habilidad en realidad está chida, no está restrictiva del todo. Se pierden, creo que el mayor dolor del mazo es perder Crystal porque es algo que sí hace con facilidad fuera de su habilidad. Pero veremos si luego le dan más soporte o si cambian la habilidad, que a este punto tampoco sería tan raro. En cualquier caso, lo fuerte que tiene este mazo para mí es el turno 2, aunque el turno 1 no es malo. ¿Qué es lo que te va a dejar en turno 1? Su sincronía 10, que es un negador que cuando niega destierra al monstruo del rival, eso sí, solo monstruos. Y su counter que niega magias o trampas. Luego, lo que dejes de más, que generalmente te van a quedar como una o dos cartas en mano para seguir haciendo algunas cosas como staples, entre otras, pues puedes terminar dejando a Ascalon también en campo, más la counter o alguna staple. Así que aunque no es un turno 1 perfecto, tengan en cuenta que si te quitan al sincronía 10, le explota todas las magias o trampas al rival. Y si te quitan a Ascalon, este puede invocar por sincronía una carta del arquetipo en el campo. Entonces, flotas en parte o le quitas recursos al rival, haciendo que, aunque te quiten tus boss monster, pues llegues a darle dolor de cabeza a este mismo. Y la cerecita del pastel, y lo que me encanta de este mazo, de una vez te voy diciendo, es su turno 2. Por Torbellino Dracunidad. Esta carta es una magia de juego rápido que, si el rival controla un monstruo, te deja invocar dos cartas del arquetipo desde el deck. Uno que sea tuner y otro que no sea tuner. Y para rematar, si el oponente deja algo del deck extra, puedes hacer sincronía con esas dos cartas y todo en la misma cadena. Así que el rival pestañea y le aparece un Black Rose, le aparece un Clearwind, y estas cartas, créeme que le pueden hacer counter a algunos mazos. Clearwind sobre todo hace muy buen desmadre cuando llega por esto. Pero ahí no acaba la cosa, porque si es turno 3, digamos así, y el rival te limpió el campo, pero tienes esta carta, puedes rearmar tu campo directamente solo con esta. Entonces es una cartota y es lo que para mí levanta todo el mazo. Y ya con esto dicho, el resto lo vemos en repeticiones. Vamos a ver algunas cartas y vamos. Sephiroth, una carta que no es obligatoria que la lleves. Yo la llevo, se me hace chida porque es una carta que cuando está en cementerio te puede devolver una carta que tengas boca arriba a tu mano. Puedes devolver cosas como el Barranco, puedes devolver cosas como Dracunidad Lanza Divina y algunas otras cosas que a lo mejor vas a querer en tu mano, pero dependerán de la situación. Lo bueno, cosas como Barranco no son hard, entonces te vas a generar un cuerpo de gratis en campo y vas a recuperar tu Barranco. Que de hecho, si lo haces de la manera correcta y todavía no has activado tu habilidad hasta este punto, después de haber utilizado Barranco, lo puedes devolver al mazo para arreglarte la carta que quieras desde el deck. Touze, uno de los tuner. Cuando va a ser utilizado para una carta del arquetipo, como sincronía obviamente, puede hacer que su nivel cuente como 4.
Así que de un momento a otro pues escalas a los 10 sin ningún problema. Lo mejor de todo, mientras que esté equipado el monstruo drag unidad, pues se puede invocar. Este efecto no es caro, así que mientras más equipes, mejor todavía. El buen Arma Run se invoca desterrando 2 dragones y o bestias aladas en tu cementerio. Es un boss monster, tiene 2900 y lo mejor de todo es que aparte de generarte un cuerpo en campo, tiene un efecto que selecciona un monstruo boca arriba que controla el rival, le niega los efectos y además pierde 1000 de ataque por cada carta que tengas de equipo. Así que puede desinflar o puede forzar cosas del rival. Legatus, si controlas una carta Drag unidad o un barranco, puedes invocarlo de modo especial. Y sumado a esto, si una carta de draconidad está en tu zona de magias o trampas, puedes destruirle una carta mágica o trampa al rival. Así de gratis, no tienes que mandar al cementerio los equipos como otras cartas hacen del arquetipo, así que viene bien. Senatus, una cartota. De hecho, si tienes 3 Senatus, llévalos, te va bien. Ya te había mostrado la versión de la Drake. En realidad, ambas me fueron bien bastante chidas. Esta carta descarta una carta de draconidad y se equipa un tuner desde el deck del arquetipo. Con eso tienes, entre comillas, one card combo, que realmente sería tu card combo, porque tienes que descartar una carta del arquetipo. Y empiezas a armar jugadas porque los tuners se invocan y así ya vas escalando. El Mr. Lion, esta carta puede mandar al cementerio una carta draconidad, se invoca y se equipa un tuner. La idea es que después de hacer a tu enlace, lo mandes al cementerio porque el enlace después de hacerlo ya no te va a servir demasiado. Equipes un nivel 2 y así puedas acceder a uno de tus 10. Obviamente con Kose como cuenta como 4, 6 más 4, 10, ya está. Disarma. A la normal te puedes seleccionar un dragón o bestia alada de viento de nivel 4 menor y revivirlo. Con él, la idea en sí de llevarlo es que sea target de torbellino draconidad. Por lo mismo llevo 2. Uno lo puedes utilizar al principio si quieres, haciendo normal y haciendo jugadas. Mientras que el otro lo tienes ahí preparado para el torbellino. Es muy buena carta porque, eso sí, se puede invocar también cuando esté equipada porque es uno de los tuners del arquetipo, pero solo una vez por turno, ten cuidado. Terraforming para buscar barranco no es obligatorio tampoco, te diría, porque a veces 4 barrancos pa' qué, pero está bien. Tampoco me llegó a ladrillar y a veces si quieres los barrancos desde un principio para arreglarte la mano y mejorar la consistencia. Triple Torbellino. Si solo tu rival controla monstruos, puedes activarlo, es una quick play y te invoca 2 cartas del arquetipo, un tuner no tuner en el campo. Si el rival encima tiene una carta del deck extra, puedes hacer insta sincronía. Obviamente con esto sí llegas a molestar bastante al rival porque puedes hacer Turbo Black Rose, Turbo Clearwind. Y si bien la idea es utilizarlo en turno 2, si el duelo se alarga, luego puedes hacer más o menos lo mismo. Barranco tiene 2 efectos, solo puedes activar uno de ellos. Descartas una carta y puedes o añadirte un monstruo de draconidad de nivel 4 menor o mandar desde tu deck un monstruo de tipo dragón. Es bastante bueno por lo mismo, no es hard, tiene sinergia con las cartas del arquetipo, funciona para tu habilidad. Y si lo levantas con Sephiroth puedes activarlo de nuevo, con solo una copia obviamente. El equipo Lanza Divina, muy buena porque mucha gente a veces me dice Baylor y pa'l río este mazo, pero pues no, porque la Lanza Divina si le tiran Baylor al Senatus te ayuda a extender. Se equipa, el monstruo equipado gana ataque por su nivel por 100, no es afectado por efectos de trampas. Y durante la main phase puedes equipar un cantante del arquetipo desde el deck. Lo traes, baja al campo y empiezas a jugar. 2 del negador porque puedes hacerlo, igual puedes llevar un Trichura 0 si quieres. Trichura 0 yo lo llevé para enfrentarme a Lirilux, no me salieron más Lirilux después de una vez, así que lo quité. Pero depende de ti, el strike realmente es muy variable. Esta carta, cuando el rival activa el efecto de monstruo, puedes desterrar una carta Dragonity en tu cementerio, le niegas la activación y si lo haces le destierras la carta. Si destruye un monstruo en batalla, después del cálculo de daño, ese monstruo se va desterrado. Y si esta carta invocada por sincronía es destruida por una carta del adversario, le destruyes todas las magias o trampas. Así que es un kabum. Ascalon, puedes desterrar un monstruo de draconidad en tu cementerio para desterrarle un monstruo al rival. Eso puedes hacerlo hasta que te quedes sin monstruos en el cementerio, así que le barres el campo. Y si es destruido, puedes invocar de tu deck extra como sincronía, como invocación por sincronía, un monstruo de draconidad con 3000 de ataque o menos. Clearwind para negar, Blackrock para explotar, Backyard. Cuando es invocada se puede equipar un draconidad y así extiendes jugada. El Guider, cuando está en el campo, tiene el efecto de añadir un monstruo dragón o bestia alada de nivel 4 menor en tu deck para luego descartar un monstruo dragón o bestia alada. Con esto puedes traer Sephiroth, hay otros target también como Levy Rocks que puedes llevar, pero de momento no se le saca mucho value exceptuando al Sephiroth. Parcha, cartota, si quieres lleva 2 copias o más, es muy buena. Lo que hace es que con esa invocada se puede equipar todos los draconidad de tipo dragón que quieras de tu cementerio. Así que este muchacho cae y se viene a la fiesta porque llegan todos los tuners y empieza el spam. Comfort tiene el efecto de con ese por sincronía se equipa un cantante de draconidad. Puede mandarlo al cementerio como quick effect y así destierras 2 cartas del cementerio del rival. Te ayuda a controlar cementerio, así que está bueno. O si no, pues escalas al 10 y ya está. Y listo, eso sería todo. El resto lo vemos en las repes que me extendí demasiado con la explicación. Vamos, es complejo el mazo, eso sí.
Bueno, gente, duelo, vamos contra una Cherry LeBlanc. Nos va a tocar ir segundo. Y aquí vamos a ver una de las cosas más fuertes que llega a tener este mazo, así que presta atención. El vato está jugando Revolution de Fleur, está bien, tiene el Manju, tiene Brionac. Activa, añade cláusulas, perfecto. Hace su espejito Necros, que el amigo devuelve, invoca, tiene al 2, cambia de nivel. Manda al cementerio, tiene al 8, va a ser al perro. Wolf llega al campo, trae al 1, es una balón. Qué bonito tu campo, carnalito. Míralo, ve cómo se esmera dejando un campo bien castroso. Termina curándose, va por Melías, revive, va por el 4 y ya está. Tiene mano Valkyrius, un campo, digamos, clásico de Fleur en estas versiones, más el respaldo de la otra cosa que lleve de complemento. Empezamos y tenemos Draco Unidad Torbellino. Eso sí, aquí va al Rock Bebé. Es una carta interesante, pero ya les habré explicado un poco su uso, sus ventajas y desventajas. Lo importante aquí es ver el uso de Torbellino. Torbellino, si el rival tiene monstruos en campo, te va a permitir traer 2 cartas, Tuner no Tuner. Pero si encima son del extra deck, pues es insta sincronía. ¿Haces Black Rose? No. Si hacemos Black Rose, ese lancero sigue estando en el campo porque se protege con la magia. Pero hay algunos mazos a los que le haces super counter con esta carta porque Clearwing mata esas 2 cartas directamente. Resurgido selecciona. Negado. Lo puede proteger, que lo proteja si quiere. Ahora lanza mata dragones. Revelamos. Devolvemos una carta. Y añadimos. Perfecto. Barranco se activa. Legatus cae al campo. Equipamos lanza divina. Traemos un tuner. Ghost cae al campo. Se activa el efecto. Cuenta como un 4. Vamos por Barcha. Equipamos ambas cartas. Tanto el Bizarma como el Ghost. Y ojo que vamos a hacer esto. Bajamos 1, bajamos 2. Con el 2 y el 8 podemos hacer Ascalon. Y aquí ya sacó boleto. Desterramos 1, adiós a tu perro. Activa efecto. Clearwing lo niega. Ahí nomás, carnalito. Ascalon. Desterramos, le apuntamos. Ahí nomás. Activamos encima lo que es Barranco. Tiramos al cementerio. Sephiroth puede levantar. Va a caer al campo. Utilizamos 3 y 7. Vamos por Eiger. Y con esto tenemos justamente el Eiger. Ajá. Y Armagran destierra y se invoca. Le hemos dejado un Insta Clearwing más un Ascalon que la ha desterrado. Y hemos terminado con nuestro Sincronía 7 que niega. No pinche mames, qué asco, weón. Pues efectivamente, le pegamos Valkyrius. Mira, ese Valkyrius te lo metes, ya sabes por dónde. Negado y desterrado. Y con esto es duelo. Bueno, desterrado no porque se fue al cementerio, pero ya está. Se acá. Entonces sí, Draconity en turno 2 en realidad no da tanta risa cuando abre esa magia. Lamentablemente, y no tan lamentablemente porque creo que sí estaría bastante asqueroso y todo el mundo se quejaría, esa mágica no es buscable. Por eso mismo te recomendaría llegar a llevarla a 3. Si robas las 3 es medio ladrillo, sí, pero si robas 2 realmente no. Porque bueno, tu habilidad te devuelve una de las cartas y ya está. Es una carta bastante asquerosa y dependiendo de qué lleves en el extra deck puedes hacer pedazos al rival. Bueno, gente, duelo, vamos contra un Yuri. Aquí nos va a ayudar el buen Drake. Nos va a tocar el primero, el rival lleva racha de 4. Pero está jugando Chiras, no está jugando Predaplanta. Pues ya te digo yo que Predaplanta yendo segundo, ya saben todo el desmadre que llega a ser. En fin, lanza metadragones, revelamos el campo, devolvemos carta y añadimos a Mistlaya. Con él tenemos una jugada muy chida, así que presta atención. Activamos Barranco, tiramos al cementerio al arma gran. Y en este caso añadimos a Ghost. Esto obviamente va a depender de la mano que tenga. Muy bien, hacemos normal de Senatus y tiramos a un Ghost para poner otro Ghost. ¿Para qué haces eso? Porque con la mano que tenemos esta jugada es más viable. Ghost va a caer al campo porque está equipado y con su efecto puede ser tratado como un nivel 4. Así que podemos ir por Barcha. Barcha se va a equipar 2 cartas. Un Ghost, 2 Ghost. Ambos pueden caer generando cuerpos en campo. Utilizando el 8 y el 2 vamos por el Sincronía 10, Ariat Hair. Y con el efecto de Armagran podemos desterrar 2 cartas para invocar. Utilizando el 10 y el 2 vamos a hacer a Romulus, nuestro enlace, el cual nos va a buscar la counter. Y así ya tenemos una carta muy chida. Pero no es todo porque el Mistlaya que añadimos desde el principio va a poder mandar el enlace al cementerio y así revivir a el 2.
Coase se va a invocar de nuevo y este muchacho ya no sé cuántas veces lleva cayendo y con esto accedemos a Askar. Ahora, puedes dejar doble Aret Hair si es que tu rival, pues no sé, sabes que te va a hacer un Kaiju, como puede ser el caso de Sivir o algo similar. Pero Ascalon llega a traerte otra carta de sincronía, así que en estos casos que sabes que el rival es raro que tenga un Kaiju, pues sí, mejor dejas así y ya está. Empezamos con Darkhold de parte del rival, pero pues tenemos la counter. Si vieron el video de Hierático ayer, sabrán que esto literalmente pasó igualmente. Toda la gente anda con Darkhold parece y no entiendo por qué. En fin, que tira Mizuki el cementerio, tiene la escudera, normal, efecto, invoca, tiene el 3, va a ir por la saga escudera. Activa efecto, tenemos que negar porque si no nos va a tronar. Ya está, desterramos y su carta se va a desterrar también, por cierto. Sincronía desde el cementerio con espada fantasma por el 6, roba, descarta, tiene un solitario, descarta con su mágica e invoca un samurai. Eso sí, el rival va a hacer un pequeño misplay. Primero va a desterrar solitario, va a traer al 2, lo cual sí no está mal. Va a ir por lo que es Karambano, lo cual está bien. Si hace su escudera, aunque active la habilidad y ponga su saga desterrado y lo que quieras, pues nuestro sincronía lo va a negar, así que no le queda otra que hacer una Karambano. Lo que va a tratar con esto es, primero, evitar que Ascalon le destierre todo el campo, que es lo que va a pasar el siguiente turno. Y dejar todo preparado para tratar de flotar. Encima tiene Samurai, pero aquí viene el pequeño misplay. El vato se olvidó de que el efecto de Samurai es mientras esté boca arriba. Así que no se va a quitar a el que niega. Y ahí es donde viene el problema, porque dejamos dos camionazos bien grandes que difícilmente te los quitan. Barranco descartamos, buscamos cartas. Samurai va a desterrar para tener su efecto de una vez listo, por si acaso. Pero pues ya está bien canijo el azul. Buscamos a Dax, podemos revivir. Tiene ceremonia de sellado, nos va a dejar desterrado al pobre Bizarma, pero todavía tenemos Arma Gran. Le desterramos dos cartas, va a caer al campo también. Arma Gran puede activar efecto, le reduce el ataque al monstruo del rival y también le niega el efecto. Ponemos en ataque un Cocachito, el Shiranui se lleva a el Dax y Arma Gran se puede robar uno de sus monstruos. Le pegamos a la Mayaya, se va desterrada, por cierto, por el efecto del aire. Y pues ya no pudo hacer nada. Igual si tocaba cementerio, pues bueno, tenemos al otro. Pero más o menos para que te hagas una idea de lo molestoso que puede llegar a ser él. Y listo. Bueno, gente, duelo, vamos contra un Sparrova. Aquí va a estar jugando el Atrake. Nos toca ir segundo. Así que presten atención. Imitación Fantastruco de parte del rival y nosotros Lanza Mata Dragón. Prepárense porque este duelo es un poco largo, por no decir muy largo. Revela la mano y coloca carta, tiene al Yanshin, está bien, tira la trampa del cementerio, voltea, busca, tiene a él. Fantastruco Espectro, va por el ángel de travesuras, hace la Alucard, busca el campo, así tiene lo que es renovación, coloca dos cartas y tiene el Campar. Su monstruo se va a poner boca abajo, así que no va a contar invocado del deck extra, con lo cual tristemente nuestro Torbellino, aunque sí va a invocar cartas, pues no va a poder hacer sincronía en Chin. De todas maneras, pues te deja los materiales ya preparados, así que igual la va a sufrir el rival. Él va a activar renovación y aquí es donde tú nos vas a decir: ¿y por qué trajiste al 2 y no trajiste al 3? Lamentablemente, a veces te puede pasar como nos pasó en este caso, que tienes los Bizarmas en mano. Ahora, podríamos haber activado la habilidad para devolverlo y así puedes tener todo preparado para un Black Rose. Pero, en este caso, igual de todas maneras vamos a conseguir hacerlo y aunque vamos a perder carta, tenemos todavía la habilidad para cuando la necesitemos. Hacemos Black Rose y con esto nos quitamos ese Necroville. Va a caer lo que es el espectro, así que no va a morir, va a robar carta encima, perfecto, pero pues ahora sí tenemos nuestra habilidad. Revelamos el barranco, devolvemos una segunda copia de Bizarma, que era lo que teníamos en mano, y ya está. Tenemos a Mr. Lion, tenemos el barranco, activamos el efecto, tiramos al cementerio un Arma Grand y tenemos a Legato. Vamos a desterrar, se invoca, va a bajar el Mr. Lion y con su efecto podemos equipar a Coase. Coase cae al campo, se va a cambiar el nivel en... Bueno, va a contar como si fuera un nivel 4, más bien, cae el 10, bajamos el Legato, pegamos. Se va a activar el efecto de otro espectro y con el buen Air Hair le vamos a negar. Ahí nomás, carnal, lo mejor de todo, la carta negada se va a desterrar. No le pegamos directo porque puede tener al muñequito de nieve y nos va a poner a dormir, no nos conviene.
El vato pues revela y coloca carta. Tiene una Mary. Tira trampa al cementerio, está bien. Va a ser lo que es Dullahan. Dullahan va a activar efecto, no nerfea el ataque, va por el ángel de las travesuras, muy bien. Va a activar efecto y se lo vamos a negar, pero él obviamente va a encanar renovación. El tema con esto es que, aunque ciertamente va a poder evitar el destierro, la negación se la come de todas maneras. Así que sí, va por Alucard y lo que quieras, pero no va a poder buscar. Dullahan encima le recicla carta, tiene lo que es Ruptura Fantastruco, va por otro ángel más. Activa efectos, añade susto. Todo bien. Alucard encima le recicla, coloca 2 cartas, pone el campo, pero aquí hay algo que la gente a veces no sabe. Si te destruyen al Hair, grave error, porque ¡kaboom! Así que te quitas el negador, pero pierdes todo tu backrow. Tengan mucho cuidado si se enfrentan al mazo, porque sí está bien castrocito en realidad. Muy bien, robamos, activamos Barranco, tiramos al cementerio, tenemos a Dox. Dax va a caer al campo, efecto, podemos revivir a Kous cae al campo. Se va a contar como un nivel 4 y vamos por Barca. Barca se puede equipar varias cartas, equipamos 2, arma grande es tierra 2. Va a caer al campo utilizando ambos, vamos por Romulus. Romulus añade carta, tenemos la counter. Aquí lamentablemente hubiera sido buena idea buscar la que busca niveles altos, pero ¿saben cuál es el problema? Ya tenemos justamente a ambos en el cementerio y destierro. Si tienes aquí en el mazo 1, puedes buscar la mágica para poder bajar a la Hair que está como carta equipada. Ni modo, Kous invoca, utilizamos nuestras cartas, vamos por otro Hair que pues puedes llevar 2, le pegamos, se va desterrado encima. Le pegamos directo con el Romulus, como es enlace, ese muñeco de nieve no lo va a poder dormir. Él activa de nuevo Invitación Fantastruco, tiene lo que es el esqueleto, pero hay un problema con esqueleto. Ese efecto de desterrar cartas es mandatorio. O sea que ni bien lo voltea, quiera o no quiera, se activa. Así que negué y se va desterrado todavía. Ni modo, carnalito, no le queda de otra que setear 2 cartas. Nosotros Barranco, tiramos al cementerio, buscamos un Legato. Legatus puede caer Special para no quemar la Normal Summon. Arma grande es tierra, se va a invocar. Pegamos ese esqueleto, le dejamos nomás que pase, no hay problema. Arma grande, le robamos carta, le pegamos y tiene fuerza ahogante. Pero nuestra counter está ahí para cubrirnos las espaldas. Ahí nomás, carnal, te me calmas. Le bufeamos el ataque, le pegamos. Tiene a muñeco nieve, pero pues negado. Y así es como controlamos completamente a Ghost Trick y lo reventamos. Por eso mismo, no se confíen, el mazo en realidad sí está chido cuando llega a jugar. No, gente, duelo, vamos contra un Yuri, este es el duelo de derrota. Lleva racho de 5 el muchacho, nos toca ir segundos. Y siendo sincero, de lo que ha venido en ese producto del deck builder, la verdad que Dragonite está bastante coqueto. Eso sí, aquí la versión que llevo es una con el Rox, ya les habré explicado que la estuve probando. No es mala carta y te da unas jugadas bastante chidas, pero ladría demasiado y prefiero Sephiroth en vez del Rock. Aunque esto dependerá también a qué te enfrentes y qué cosa quieras dejar. En fin, Scorpion descarta, tiene la Hidra, tiene Zarra Semiga, tiene planta de reciclamiento, fusiona, va por el 5, añade carta, tiene Predapónico. Eso sí, no te desanimes jugando este mazo si te salen puros protas. Así como este Yuri, me salieron como 5 vatos que robaron literalmente algo similar. Y tú me vas a decir, ¿qué cosa? Ahorita vas a ver. El vato activa Sustituto de Fusión, va por Dragos Tapelia, tiene Predapónico, 2 todavía, revive 1, revive 2. Está bien, que deje su Ruiseñor, que deje su Dragos Tapelia, eso normal. Encima tiene la Polimerización. Activa Sustituto de Fusión. Y recicla carta a la mano. Perfecto, ¿verdad? Sabíamos que hay una carta que no sabemos que tiene y hay otra que acaba de top deckear. ¿Qué cartas serán? Pues quédate aquí para que lo veas. Nosotros vamos a empezar activando Torbellino y con esto podemos traer al 3 y al 4. Gracias a esto podemos hacer a Clearwing. Y Clearwing le molesta este mazo. ¿Por qué? Ruiseñor, si quiere levantar, eso selecciona, así que podemos negarlo. Y si Dragostapelia quiere poner contador para la planta, le negamos también. ¡Wow! Y efectivamente activa Ruiseñor y encadenamos, pero tiene Niña Pijama. Está bien, no todo puede ser activar la mágica y ganar los duelos, así que perfecto. Nos burnea encima y Blips le busca, que busque nomás si quiere, está bien.
Vamos a activar Lanza Matadragones, revelamos Torbellino y ni modo, toca devolver a el Rox. Perfecto, vamos a bajar a Senatus. Efecto, tiramos el cementerio, la otra copia que tenemos de Torbellino para equiparle carta. Y tiene Baylor. Dios mío, hermano, ¿no quieres robar ya de una vez toda la victoria mejor? Pues eso fue lo que yo pensaba en ese momento. Tenemos Lanza Divina, se puede equipar y con eso podemos traer de todas maneras a Coase. Coase puede caer al campo, pero lamentablemente Ruiseñor todavía tiene un material. Si no nos comíamos el Baylor, posiblemente Dragostapelia iba a tener que ponerle un contador a Senatus. Nosotros podíamos bajarle Gatus, baitearlo y si él levantaba ya llegaba el Tuner. Entonces sí podíamos jugar a pesar de todo contra la Mouner, bueno, la Frío Plañidero, perdón, contra la Ruiseñora Ensamble Azul y el Dragostapelia. Lo que ya no se puede es que te comas 4 interrupciones en total y pues ahí sí ya nos hizo porquería. También te digo, ¿qué pinche más aguanta eso? Esa también es una muy buena pregunta. Ni modo, lo levanta, Legatus cae al campo. Podemos utilizar ambos para hacer nuestro enlace. Aquí podríamos buscar nuestra mágica, la que es Resplandor. Activarla, buscar al 6, desarmar el enlace, revivir uno de los Tuner e intentar hacer algo, aunque también te digo, aquí como el Coase se fue a la mano, está medio fregado también porque pues el Bizarma no va a dar los niveles. Pero es para darte una idea de que había cierta línea de jugada si no nos comíamos Baylor. Activamos Romulus, pero pues claro, el Dragostapelia que nos va a dejar pasar. Y aquí el amigo va a tirar un tremendo BM porque nunca ha ganado una partida en su vida. Así que espérenme tantito mientras hace su combo. Que fusiona, que hace exit y no lo sé. De todas maneras, creo que es un buen ejemplo de que el mazo sí te puede tanquear interrupciones dependiendo de cómo robe. Creo que el único problema que tiene en sí en turno 2 es que esa mágica que es muy buena no es buscable. Entonces pues ni modo. Pega uno de tacha, pega 2 y ya está. Después de una media horita más o menos, acabó de hacer su combo. Y listo. Creo que igual es un gran ejemplo de cómo puedes jugar a través de interrupciones, que no todo es tan perdido y que en realidad el mazo no es malo. Creo que si le dan un poco más de soporte, su tuner que falta, que es Remulus, sí puede estar entre un mazo bastante bueno para lo que tenemos actualmente en el juego. Así. La gente duelo, vamos contra un Bari. Aquí va a estar jugando el buen Drake, le toca ir primero. Muy bien, Lanza Matadragones versus Enlace Oscuro. Empezamos. Tenemos una mano que no es muy buena, eso sí. Revelamos nuestra mágica, devolvemos y tenemos Coase. Vamos a hacer Normal Coase y el buen Legatus cae desde la mano. Coase, recuerden que va a contar como nivel 4 si quieres, así que así accedemos a Barcha. Barcha cae al campo, puede equiparse a Coase y Coase invoca otra vez. Así vamos por Arthair. Seteamos doble carta y listo. El vato tiene prisión, Abomination y nosotros tenemos ventiscas a la versión de Drake. Puedes llevar Staple, ya les habré mencionado, así que bien. Negate, listo. Él va a terminar colocando 4 cartas, ya sabemos al menos que es un Chain. Ponemos en ataque, colocamos carta y pegamos. Por el efecto, Arthair se va a ir desterrado hacia Sarama, así que bien. Él va a activar prisión, ahora sí, y se añade Aruja. Pero obviamente, cuando vemos el Aruja y lo activa, Nel Pastel. Desterramos, negamos, desterramos. Listo. Ahora, él baja raquea, activa efecto, revienta la trampa, cámara, trae al perro y hace enlace con nuestra carta. Oh no, hermano. Activa enlace oscuro, bufea, pega. El otro Coase va a pegar directo. Y aquí viene Torbellino. Miren, Torbellino es una carta que sí, para turno 2 es muy buena. Pero en turno 1 en realidad dejarla, si te llegan a limpiar el campo, no es mala idea porque de la nada llega un Sincronía 7. 3 y 4, vamos por Blackrobe. Kabunch, le decimos, explota todo su campo. Raquea va a activar, Rabia también. Que sí, que va a reciclar. Que sí, que nomás, no hay problema. Coloca Abominable y nos pega directo. No consigue ganarnos y nosotros tenemos otro Torbellino más. Siempre que te limpien el campo y tengas Torbellino, pues vas a seguir haciendo lo mismo. 2 y 4, vamos por Valrayana. Efecto, se atacha una carta, Coase cae al campo. Activamos efecto, cuenta como nivel 4 y vamos por otro Air. Como tiene 3300, lo pasamos por batalla y se va desterradito. Ahora el vato no tiene nada más, pasa turno, nosotros no tenemos más tampoco, pegamos nomás. Y tiene una prisión. El problema con un Chain contra nosotros es que pues tenemos aquí al Air que puede trolearlo bien feo.
Él va a activar lo que es escape para apuntarle a nuestra carta y de hecho le salió bien porque así puede traer Aruja. El problema es nuestro turno. Y con esto pues tenemos a Dax. Dax puede revivir y ya 4 y 2, Cows al campo. Vamos por un Barcha porque cuenta como nivel 4 el Cows si quieres. Y empezamos a reequipar nuestros Tuner. 1, 2, 3, cae 1, cae 2. No hemos hecho enlace en esta partida, así que podemos hacer Romulus. Efecto, buscamos Resplandor. Se activa, buscamos lo que es Armagrand. Efecto de Cows, cae al campo. Activamos el efecto de Mr. Lion. Equipamos en este caso a Airhail. Utilizando las dos cartas vamos por Ascalon. Y con el efecto de Resplandor puedes bajar a Airhail. Por eso esta carta está a 1 de hecho. Porque podrías hacer esto varias veces. Encima llega el Armagrand y con esto pues ya obviamente es duelo. Porque esa aruja se va desterrado. Es cosa de pegarle nada más y se acabó. Entonces como ves, el turno 1 no es que sea perfecto. Hay algunos mazos que sí te van a pasar por encima obviamente. Dependiendo de cómo abra solo vas a dejar un negador y a lo mejor un par de cosas seteadas. Pero la mágica puede llegar a carrear bastante rico. No la miren mal porque te salga en turno 1. A veces uno comete el error de devolverla porque dice, jaja, turno 1 no me ayuda a nada. Pero en realidad con setearla te puede ayudar a darle la vuelta a la partida. No, gente, duelo vamos contra una Cherry. Aquí va a jugar el buen Adray. Lanza Metadragones de nuestro lado. Empezamos con Senatus, tiramos Cows para equipar otro Cows y así vamos por Barcha. Efecto, equipamos 2 y tiene Didi Cuervo. Ahora, importante, Didi Cuervo es una carta que cuando sabes que tienes time de eso, puedes ir justamente a hacer Barcha. Tuve una RP también donde pasó algo similar, lamentablemente el rival hizo Insta Surrender, así que pues nada, pero sí. Barcha puede seleccionar todos los dragoncitos que tengas en cementerio, así que pues 2 Cows, ¿a quién le tira Cuervo? Ajá. Vamos así por Airhail y colocamos carta y listo. Ahora el vato tiene Necroflor, voltea, va a bajar a Botis, se va a activar el efecto, va a empezar a excavar. Le sale una Fleur, está bien. Activa Revolution de Fleur, devuelve, trae carta, cambia los niveles, pero cuando quiera hacer algo, pues lo desterramos porque es el túnel, obviamente. Ya está. No le queda de otra que hacer un Fénix para tratar de quitarse la última defensa, que era simplemente una ventisca. Va a traer a un 8. Muy bien. Tiene lo que es Fleur que cae al campo y con eso hace Ding Gears. Nos limpia el campo, nos pega, Botis encima le arregla el tope. Tiene una Eclesia por ahí que seguramente lo pondrá, así que tenemos que ir en chinga. Revelamos el barranco porque si no tienes que gastar la habilidad no lo hagas. Y buscamos carta. Tenemos el barranco, activamos, tiramos al cementerio al Grand y buscamos Dax. Con Dax recuerden que puedes reequipar. Cows va a caer al campo y pues Cows más Dax da otro Barcha. Por eso llevar 2 tampoco es mala idea, depende de qué manera quieres adaptarlo. Ya te habré mostrado 2 recetas distintas. Así que ojito. En fin, cae al campo, vamos por otro Airhail. Como Grand puede desterrar e invocarse, cae al campo. Y recuerden que tiene el efecto de negar. Está negado, así que tu defensa nos da igual, se va desterrado encima. Y ya lo dejamos con poca vida y aunque tenga la Eclesia, pues tenemos para negar. Ahora va a bajar triada, activa efecto, pero ¿qué pasa? Aunque tenga la Eclesia ya gastó la normal, así que con esto sí le molestamos y aunque puede bajar la Special y buscar lo que quiera, son 2 camionazos. Justo dicho y hecho, cae la Virtuosa y ya está porque una Flor de Lis se fue desterrada y la otra le invocó hace un rato. No tenía nada más que hacer, a lo mejor buscar un punishment, pero de todas maneras, a menos de que lo hubiera puesto en defensa el siguiente turno, le pasábamos por encima. Aparte, recordatorio importantísimo. Cuando tienes barranco puesto ya en el campo, cada turno te puedes ir agregando los que te rearman la jugada, haciendo que en realidad no quedes tan vendido como uno pensaría. Bueno, gente, duelo, vamos contra un Misa. Nos toca ir segundo. Dominación del dragón taquiónico y nosotros lanza mata dragón. Tenemos nuestra magicota, la llevamos a 3 copias. No es tan raro que aparezca, pero no siempre lo va a hacer, así que igual ten un poco de cuidado. En fin, va por taquión. Va a colocar la counter. Va por la armadura completa y doble set. Empezamos con Terraforming, carta muy buena para buscar el campo. Igual si quieres la llevas, si no, no. Depende de ti. Se activa la habilidad. Revelamos nuestra otra mágica y añadimos Senatus. Único consejo aquí
Es que reveles Barranco, no le muestres al rival que tienes Torbellino para que lo sorprendas. La idea en sí es agotarle las negaciones para hacer esto cuando queramos y poder molestarlo. No quiero perder mi mágica contra él, así que vamos a jugar con calma. Tenemos Senatus y si hace algo, pues tenemos todavía Torbellino. En fin, Kous va a caer al campo. Se va a contar como un nivel 4 y vamos por Barcha. Barcha se va a equipar 2 cartas y él tiene Crackdown. ¿Saben cuál es el detalle que nuestro amigo no sabe? Nuestros equipos pueden caer. Cae 1, cae 2. Vamos por Romulus. Romulus efecto va a buscar y tiene transmigración Tachyon. Oh no, hermano. Nos quitan el enlace, nos lo devuelven. Nosotros Barranco, tiramos al cementerio, tiramos Alarm. ¿Por qué haces eso? Porque activando Torbellino vamos a ir por lo que es nuestro Black. Oye, ¿por qué no activó desde un comienzo la otra Crackdown? Porque si aquí tiene otra Crackdown. Esa es una muy buena pregunta, pero pues tratamos de baitearle la transmigración y funcionó. Con esto, ¡kaboom! El vato igual va a activar ofensiva, dice jaja, y voy a intentar hacer algo, pero pues nada. Todo explota, arma grande, destierra, se invoca, le pegamos y el vato no roba nada que le permita jugar y esto es duelo. Un Black Rose de un momento a otro, un Clearwind de un momento a otro, cualquier otro sincro que sea dragón y que tenga menos de 2400 de defensa o que tenga 2400 de defensa. Y pues llegas, sorprendes al rival y lo haces porquería. Bueno gente, como vieron, la verdad que el mazo es personalmente para mí divertido. Es un mazo que puede hacer bastantes líneas de jugada para llegar más o menos a lo mismo, sí. Pero es a veces difícil de saber dónde interrumpirle. No todo el mundo sabe. La gente tampoco se espera que empieces con un Clearwind o un Black Rose. O si sabes que se lo espera, pues simplemente te lo guardas, le fuerzas alguna negación que destruya. Le activas tu mágica y lo agarras bien desprevenido. Entonces, mazo divertido que si tienes las estructuras te sale barato. Si tienes a Zephyros también. El extra deck en general va a estar ahí. Simplemente tengan un poco de cuidado con las cosas de la estructura y ya. Y con esto dicho, pues nada, créditos al buen Drake y créditos también a los miembros del canal y a los que han llegado hasta este punto del video. Así que empecemos con el rap. Créditos a José Barreto, al Ryzen, al Immortus 2.0, al Heronimus, al Playmaker, a Billy 10, Dani Rochin, al Falco, al Joños, al Enj, al Antonio, al Benjamin, al Fura, a Ricardo Guillén, a Immortus, al Esteban y al Franco González. Muchas gracias por todo su apoyo. Mañana posiblemente Reto Ice, a ver qué tal le va con el nuevo soporte. Y seguramente veremos algunas ensaladas en lo que esperamos el siguiente producto o una subida de nivel. Quién sabe. Adiós, nos vemos y se me cuidan.